Grabar, Ahí está. sí. Bueno, entonces, buenos días, bienvenidos a este espacio. Todos los meses el Clúster del Pecan hace una entrevista destacada sobre algún tema de interés para el sector. Generalmente estas entrevistas se publican en nuestro sitio web, pero en esta oportunidad, y gracias a la generosidad de nuestro invitado, haremos la entrevista grabada que quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Desde la pandemia venimos atravesando por un momento que podemos llamar de mucha incertidumbre a nivel global, con distintas variables que van afectando directa o indirectamente el flujo comercial, como por ejemplo la logística, altos costos de insumo, la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, ahora el conflicto en Medio Oriente, la inflación generalizada, pero específicamente este último año pareció complicarse un poco más, ¿no? Es por eso que consideramos oportuno conversar sobre este tema con una persona que tiene una vasta trayectoria en el sector, que está vinculado a la exportación de pecan y que además de la visión como empresario puede aportar una visión desde lo institucional. Estoy hablando de Arsenio González. Arsenio es ingeniero mecánico, profesión que lo llevó a trabajar durante 2 años en la empresa John Deere. Además, desde 1990 tiene una empresa familiar dedicada a la producción de pecan en México y desde el 2000 tiene otra empresa llamada Equipos Glesco, dedicada a la distribución de equipos agrícolas específicos para el pecan. También se dedica a la formulación de nutrición coloidal para toda la agricultura y desde hace 2 años es presidente del Consejo Mexicano de la Nuez Come Nuez. Hola Arsenio, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Bienvenido. Hola Nadia, un saludo a tu auditorio y qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Eh, para empezar, además de ya toda la introducción que hice, quisiera preguntarte, bueno, ¿hace cuánto que estás vinculado a la comercialización del pecan? ¿Hace cuánto que exportás? Mira, nuestra historia en la producción del pecan, para respetar el término que se usa en tu comunidad, inició con un negocio familiar que mi padre y mis tíos comenzaron en 1968. ¿Sí? Y entonces era un cultivo que era novedoso en México y nosotros nos involucramos cuando terminamos la universidad, trabajamos un tiempo de profesionista fuera de la familia y en el 1990, en 89 y 90 empezamos ya de manera particular propia con plantaciones, pero nuestras primeras operaciones fueron en 1968 con mis tíos y mis padres que plantaron en aquellos años 250 hectáreas en esos años, cuando era un cultivo totalmente novedoso en México. ¿Y a la exportación, digamos, te vinculaste desde el inicio o esa producción iba destinada al mercado interno? Fíjate que eso es algo muy interesante, cómo fueron evolucionando. Los primeros años, como era un cultivo que no era tan generalizado, el consumo era más bien interno, era un mercado interno fuerte y durante muchos años fue la operación básica, ¿no? El consumo, producción para el consumo interno. En aquellos años la población en México iba creciendo de manera acelerada, entonces había mercado, ¿no? Entonces, luego vinieron unas épocas donde se empezó a abrir la exportación hacia Estados Unidos, que también allá crecía la población y la industria volteó a ver en Chihuahua, las exportaciones de Chihuahua hacia Estados Unidos vía la frontera Ciudad Juárez, El Paso, y Claro. entonces se empezó a hacer un comercio hacia los Estados Unidos de nueces pecan que iban compradas por empresas de Estados Unidos y en algunos emprendedores que llevaban las nueces para venderlas en Estados Unidos y procesarlas allá. Había industria de proceso en México, pero era menos estructurada como es ahora, la situación de Claro. ahora. Entonces, desde entonces empezó a abrir y somos exportadores eh, en un tiempo directos, en otras ocasiones indirectos. En este momento somos exportadores indirectos por medio de empresas mexicanas que son directamente exportadoras. Ah, bien, muy bien. Ahora, te consulto, vos decidís si es ahora, desde el último año o los últimos años, pero vos podés explicar cuáles son a grandes rasgos la configuración del mercado internacional del pecan, quiénes son los principales productores, quiénes son los principales exportadores y quiénes son los principales compradores.
Mira, desde la perspectiva en México, de la industria en México, los precios ya con la globalidad son internacionales, son globales. Eh, ya no existen los mercados aislados. La hiperconectividad que vivimos permite que tú, entrando en tu ordenador, puedas consultar cómo son los precios que oferta Mercado Libre en México, Amazon en Estados Unidos, en Europa, quizá estas grandes distribuidoras en línea no tanto, pero a lo mejor de centros comerciales de Europa. Entonces, ya no existen estos lugares oscuros. Entonces, el precio se establece de manera global y según la calendarización y los ciclos, el precio es una cuestión que va evolucionando durante la temporada del año y ya tenemos también producciones en el hemisferio sur, Ujú. Sudáfrica, ustedes, algo en Brasil, algo en Perú, pero principalmente pues sigue siendo de Norteamérica, Estados Unidos y México. Entonces, sería aventurado decir dónde empieza el ciclo, pero pues si pusiéramos una fecha de arranque de los mercados más importantes, pues las primeras nueces que se producen en el hemisferio norte, estamos hablando de en México, que es el norte de Coahuila, la costa de Sonora, en Hermosillo, en el estado de Sonora, en el oeste del país, y algunos lugares del sur de Texas, que también son lugares bastante calurosos y que se cosechan con las variedades tempranas, ¿no? Entonces hay algunas nueces también criollas en México que desde finales de agosto puede haber pequeños lotes que se cosechan en algunas regiones de nogal, de nueces criollas que les llamamos nosotros. Y entonces empiezan a surtirse producto nuevo. Pero también ya con la globalidad de todos los mercados, está jugando un papel muy importante cada vez más el tema de almacenes, de lo Ujú. que hay almacenado en refrigeración, en congelación. Entonces, este tema de inicio de temporada ya no es tan marcado. Entonces, los precios pues van generándose de manera muy dinámica y creo yo que cada vez son más sensibles a la competencia que hay en todos los productos y a la percepción que hay entre los consumidores y los mercados, ¿no? De cómo se establecen los precios. Claro. Ahora, ¿quién determina los precios mundiales de la nuez y por qué? Los precios mundiales son oferta y demanda. Y tenemos que tomar en cuenta la oferta, como lo decimos, compuesta entre todos estos jugadores que hay en el mundo y los almacenes, y la demanda, que es lo que los usuarios de nuestro producto destinan, ¿no? Entonces, ¿quién pone los precios? El mercado. ¿Cómo funciona el mercado? El mercado cada vez va evolucionando de una manera distinta como era antes. ¿Mm? Antes, para saber qué precio hay en el producto, pues había que o hablar por teléfono, buscar a una persona con el contacto, y ahora es cuestión de entrar a un sitio de internet y ver cómo se está ofertando, ¿no? Entonces, ese establecimiento del precio es una interacción de necesidades y ofertas, necesidades de nosotros como productores y disponibilidad de almacenamiento, de recursos económicos Claro, y necesidades de la distribución y del consumidor. Y claro. es donde yo creo que ha evolucionado esto y cada vez tiene más injerencia, creo yo, las necesidades del distribuidor en muchos por la globalización de los mercados y no tanto del consumidor, sino Mm, más bien del distribuidor. Estas opiniones son personal. personales que he venido condensando con la interacción con muchos entes en los mercados, ¿no? Sí, claro.
Claro, porque en su Por, momento la dinámica en realidad quizás más dependía del precio que ponía Estados Unidos, que es uno de los principales productores junto con México, y después el resto éramos, me incluyo, digamos, pues, como Argentina, tomadores de esos precios. ¿Esto sigue siendo así? ¿O está más influenciado, como vos decís, de quizás el stock existente en el mercado, de la demanda, del consumo? ¿O sigue siendo, digamos, en el inicio de temporada de Estados Unidos pone un precio y el resto de los mercados lo toma? eh, yo creo que es una combinación. Yo no siento que sea tanto nada más los precios que se pone Estados Unidos. Anteriormente creo que sí había más injerencia, Sí, pero los incentivos de los precios y de las ofertas están muy interrelacionados. Entonces, eh, eh, ahora hay industria en México que no pasa por las manos de Estados Unidos. Hay jugadores claro, muy relevantes en México que no precisamente tienen que cruzar la comercialización por Estados Unidos, sino van directo a Europa. En el caso de los productores de Sonora, en Hermosillo, en Obregón, pueden ir directo a China, van claro. directo al mercado de abastos de la Ciudad de México, que también hay un consumo importante. Entonces, este, eso determina muchos factores para que se fije el precio y no necesariamente nada más decir es Estados Depender de Unidos, lo que Estados Unidos decida o ponga o establezca. porque también son jugadores ya globales, ¿no? Tienen Claro, una fuerte presencia. Georgia, los años anteriores, el estado de Georgia tenía una fuerte presencia en China y entonces claro, también podemos decir que los precios de la industria estaban influenciados por lo que el mercado en China ofertaba, por las primeras nueces que salían, igual que en este caso en México, en Sonora, las nueces tempranas que son apetecibles para el mercado chino. Y entonces la propuesta de valor que venía del mercado chino iba también dejando una cierta huella en Georgia y claro, en Sonora, ¿no? Y luego ahora con los Sudáfrica viene jugando también, pues deja la estafeta las nueces en Sudáfrica, el mercado que va a China y deja un precio de referencia y luego dependiendo de los volúmenes, lo que se ha colocado, se le da una continuidad con las nueces del norte de Coahuila de México y de claro. Sonora, en continuidad a China junto con Georgia, ¿va? Entonces, los precios que veíamos hace 5 años estaban muy influenciados también por eso que marcaba China en el mercado. Y la industria en Estados Unidos, con esos precios de China, se las veía muy difíciles para competir y veíamos esos precios pues muy atractivos que yo creo que fueron factores que detonaron el que surgiera el interés en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en otros lados, de introducirnos al mercado del pecan, Ujú, porque había un precio atractivo, ¿no? Entonces, claro, esas estructuras de precios y esas tendencias con el conflicto que hubo entre Estados Unidos y China, el conflicto comercial, distorsionó los valores, las percepciones, quién hace la primera apertura del ciclo más claro. fuerte en América. Y bueno, pues eso nos tiene ahora en precios que no nos gustaría como productores, no nos gustaría estar viviendo, ¿va? Pero bueno, Claro. hay que lidiar con esto, ¿no? Y ya, a ver, ya que estamos tocando el tema de precios, ¿no? Que era algo que vamos a hablar un poco más adelante, pero aprovecho para consultarte, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida que tienen ahora en el comienzo de temporada del hemisferio norte? ¿Qué valores están manejando en el inicio de cosecha? Pues mira, hubo, por lo que hemos recabado de información, hubo operaciones hacia el mercado nacional, las primeras operaciones que había, en este caso de 85 pesos el kilo hacia el mercado nacional, de nueces de buena calidad, nueces de variedad Wichita, para tener una referencia, nueces del 58% rendimiento y un tipo de cambio que anduvo rondando en los 17 pesos con 80 centavos, ¿no? Entonces de ahí podemos sacar los cálculos a dólares y a eso, ¿no? En Sonora hubo algo de comercio que se fue a China, todavía contratos parciales, había rangos dependiendo de los tamaños, de los extra jumbo, de los oversize 1, oversize Ujú, 2,
y se movió en un rango, había referencias de 5.30, 5.40, 5.20, moviéndose en esos rangos. Estos últimos días no he tenido comunicación con gente de Sonora, no sé cómo ha ido evolucionando, pero creo que iba más o menos en relación con los precios que se soltaron desde el fin de temporada de Sudáfrica, por ahí iban más o menos enlazados, ¿no? Y a nivel comercial, en Estados Unidos, lo que son los mercados de regalo, había Ujú. reportes, pues, un poquito más altos, que es otro segmento, ¿no? Otra presentación, tamaños muy grandes, muy bonita presentación. Este, como se mueve muy poco de eso, no tengo la referencia exacta, pero por ahí en los comunicados que emite el Pecan Newsletter, ahí vienen las referencias de lo que hay. Y en México empezó con alguna operación en 360, $350 el punto, de manera más ya comercial, pero todavía sin volúmenes que realmente establezcan tendencia de Claro. volúmenes fuertes, ¿no? Entonces, ahí es más o menos lo que hay. Hay que esperar cómo evoluciona el resto de la temporada y ver cómo se van acomodando esos precios. Porque Cómo se de exportación, ¿ustedes pudieron a nivel, digo, nacional ya exportar algo o todavía no? eh, Operaciones grandes para exportación se hacen por medio de empresas que están establecidas Ujú. en México, que compran y compran para exportar, ¿no? Entonces, compañías establecidas americanas, norteamericanas que están establecidas en México con algunas operaciones aquí que cruzan por la frontera, son los que han comprado algunos lotes para cubrir operaciones así puntuales, ¿no? Entonces, no se ha hecho movimientos generales de así de exportación, está todavía en sus Ando. etapas, ¿no? Y es algo que lo que hablamos también de la, de las estrategias que como industrias están tomando, que las grandes compañías se sienten más cómodas teniendo un inventario que los pueda acercar más hacia el mes de noviembre para que haya más claridad de qué es lo que hay de disponibilidad en el mercado. Y entonces, pues ahorita están, yo creo que en operaciones más conservadoras y más puntuales porque tampoco no hay tanta disponibilidad. Se va a saber dentro de unas semanas más también temas de calidad. En México experimentamos una sequía muy fuerte Ujú. en verano, temperaturas fuera de lo normal, poco más desfasadas, muy caliente. Entonces, hay algunas zonas que están mostrando pues, algunas bajas en calidad, con problemas de un riego un poco desfasado en las zonas de Coahuila, en el sur del sur de Coahuila, en partes de Durango que se ven muy beneficiadas con la temporada de lluvias. Aquí las lluvias en esta parte de México les llamamos las lluvias monzónicas y son Claro. muy frecuentes julio y agosto, algo en septiembre, y este año pues nos abandonaron estas lluvias y entonces no se sabe bien cuál vaya a ser el resultado final. En las zonas de riego, de bombeo, en las zonas de Chihuahua, en Sonora, sí hubo algo de merma en cuanto a la calidad por el calor, pero no hubo una disminución tan fuerte, pero otras zonas de Nuevo León, de Coahuila, algo en Durango, parece ser que sí hubo más. Claro. Todavía los datos son un poco prematuros, pero parece ser que en reportes de Chihuahua, algunas zonas sí estarán un poco más castigadas, pero otras, los reportes son de que sí hay calidad, quizá un poquito menos de tamaño. Entonces, todo esto al momento de que se haga más generalizada la cosecha puede ir ya dando piso a lo que nos pueda marcar un precio ya de temporada Claro. más. Claro. Ahora, ¿cómo hablábamos al inicio en la introducción, ¿no es cierto?, de esta incertidumbre que si quiere es lo que está marcando o es el nombre que se le puede poner a la situación del mercado, ¿no es cierto?, los últimos años. ¿Cómo la definirías vos? ¿Y qué variables considerás que están impactando, ¿no es cierto?, en esta condición de incertidumbre que estamos diciendo? Mira, fíjate que esa palabra del término de incertidumbre ha sido desgraciadamente muy socorrida por economistas y Sí. por lo que sucede con petróleo, insumos,
conflictos globales y todo, pero en el tema de lo que son las nueces pecan, está también ligado a lo que hay en otras nueces como la nuez de Castilla, las almendras, que son volúmenes mucho más grandes que lo que es nuestra industria. Entonces, lo que he escuchado, y lo he escuchado de un buen amigo, Dan Sedan, también, en algunos de los artículos, que el nombre del juego ahora está muy marcado por esto de la incertidumbre. Ahorita que hablamos de cómo se generan los precios, oferta y demanda, bueno, pues la oferta y en cuanto a cuando lo que comunicamos, hay una incertidumbre en cómo se va a hacer llegar esa oferta a los mercados y luego también dentro del área de la demanda, los consumidores, hay una incertidumbre de cómo se va a generar esa demanda. Entonces, hay que partir del hecho que esto es un mercado libre, somos economías capitalistas, mercados abiertos, en donde estas interacciones, múltiples interacciones de ofertantes y demandantes, se basan en datos y en percepciones. Y todo el mundo está en este juego del mercado buscando una rentabilidad y una utilidad. Entonces, cuando ves más incertidumbre en que tú puedas generar en tu actividad esa rentabilidad, más precaución tomas Claro. y menos dispuesto estás a tomar riesgos. Entonces, por decir, en el caso concreto había algunos consumidores, que lo sé por algunos amigos que están en el área de la industria, que mandaban producto a Rusia. Y entonces, con el conflicto, la Claro. incertidumbre, los bancos estaban imposibilitados en recibir, en hacer pagos, transferencias a Rusia por los bloqueos económicos. Entonces, incertidumbre de cómo me van a pagar, por qué puerto va a llegar, con la pandemia, va a haber contenedores disponibles, Claro. va a llegar a tiempo. Entonces, dentro de los Estados Unidos, el transporte en los años atrás no era confiable. Se voy a encontrar una caja de tráiler este, a tiempo. Voy a poder cruzar la frontera de México a Estados Claro. Unidos, estaba sujeto a pura mercancía, no cruzaban las personas. ¿Qué va a Claro. suceder? Entonces, se desfasa todo y cuando todo el mundo dice, no sé si voy a encontrar una rentabilidad, eres más precavido. Y las precauciones implican, si compro barato, voy más precavido. Y nuestro producto, desgraciadamente, que es una de las cosas que veo yo, nuestro producto en muchas ocasiones está empujado en los mercados por brokers y no por consumidores. Entonces, el broker tiene que tener una percepción de que su utilidad va a estar ahí para que se anime a comprar a un precio determinado en Claro. donde sienta que va a ganar. Si va a un comercializador a Sonora o a Argentina y dice, voy a llevar las nueces al mercado chino, tengo que tener la certidumbre que voy a llegar a tiempo para el año nuevo chino, de que me van a cumplir en la entrega, va a haber contenedores disponibles, no se va a dañar en el mercado y que llegando allá voy a, voy a obtener una utilidad. Entonces, ¿quién compra en China? Distribuidores. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si en China, en lugar de llegar 20 contenedores, llegan 5 contenedores? No pasa nada Claro. porque el consumidor no las ve, no las consume. En cambio, en mercados maduros, como en Estados Unidos y en alguna medida en México, quien hace el helado, el pecan butter, compañías, lo Claro. tiene que tener. Y lo tiene porque su marca está de por medio donde dice, yo tengo 20 sabores distintos de helado y tiene que estar en la ladera. Y el que hace un pastel en esta compañía, el Collins Street Exacto. Bakery, Sí. no le puede poner almendras, Bueno. ¿no? Entonces, y tiene una base de mercados de clientes que lo necesita. Entonces, dice, yo las voy a comprar, estén a $4, a $3, a $5, ¿no? ¿Por qué? Porque las uso. Y en cambio, otros mercados no tan desarrollados en Europa, si no la tiene, el ama de casa no lo va a pedir. No puede Entonces, prescindir de ese producto y sustituirlo por pistacho, almendra, walnut, lo que sea. o nada, O nada, claro. Ahora, o y, nada. y en ese Entonces, sentido, te hago una pregunta, Arsenio. Digo,
me das pie para otro tema que me parece súper interesante, que es el posicionamiento del producto, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Digo, es decir, mercados maduros que desde ya, digo, y en aquellos mercados que no son maduros, digo, el sector está haciendo un buen trabajo posicionando el producto. Digo, el Precanes, tenemos la suerte de producir un alimento muy nutritivo, digamos, que entra en la mentalidad de una alimentación más saludable, que mueve al consumidor en este momento a hacer compras mucho más conscientes. Entonces, en ese sentido, te pregunto si nosotros estamos haciendo una buena comunicación de lo que estamos produciendo y vendiendo. Sí, sí creo que vamos en ese camino. Falta mucho por recorrer. Hay iniciativas muy concretas que está haciendo el APPB, el APC, los organismos americanos, estadounidenses, que están recolectando fondos con mecanismos de cuotas de comercialización a lo que les exportamos de México y de otros países, y estas cuotas de comercialización locales, y están yendo a distintos mercados a tratar de posicionar el producto. Yo siento que sí tenemos que buscar esa salida, pero sin descuidar nuestros mercados internos. Yo siento que los mercados internos hay mucho potencial para posicionar, ¿no? Tenemos que hablar bien de nuestro producto porque tiene un sinfín de cualidades, como también los tienen nuestras otras nueces competidoras. Pero creo que tenemos atributos con los cuales podemos hacer declaraciones de que somos superiores en cuanto Claro. sobre todo al sabor, versatilidad, esa percepción, ¿va? Y entonces creo que tenemos con qué posicionar, ¿no? Hace falta trabajar en tener ese producto disponible y en buenas condiciones. Nuestro producto es un poco más delicado porque se nos oxida muy, muy, Más muy rápido. fácilmente. Tal cual. No es malo nuestra imagen que llevemos un producto y que vaya con cualidades deterioradas. Sí, sí. Entonces, la almendra es más estable, pero creo que somos superiores en cuanto a sabor si las consumimos solas, ¿sí? Directos, sin recurrir al tostado, al sazonado. Eso creo que tenemos con qué competir. Ahora voy a volver a esto, pero para cerrar digamos, el tema anterior que veníamos hablando de los mercados internacionales, te consulto, digamos, desde tu visión, cuáles son los mercados que pueden resultar interesantes desarrollar de aquí en adelante, eh, digamos, con la configuración global que estamos teniendo. ¿Dónde te parece que puede apuntar el mayor consumo, demanda, o quizás no, ¿no es cierto? Quizás hay que diversificar y poner los huevos, como decimos nosotros, en muchas canastas, ¿no es cierto? Para que se pueda garantizar una oferta correcta, ¿no? ¿Dónde pensás cuáles son los mercados más interesantes para vos en este momento? Yo creo que siendo producto de especialidad, tenemos que ir a los mercados de alto poder adquisitivo, de alguna manera, ¿no? Entonces, como en todo hay segmentación. En México hay un segmento de mercado que puede disponer del poder adquisitivo para consumirlo. Creo que en Sudamérica lo deberá haber con sus distintos niveles de capas. ¿Mm? Y la cuestión es de que mm, por la coyuntura de nuestro producto en cuanto a su producción, como está tecnológicamente, como estamos, con niveles de producción que podemos aspirar a 2 toneladas, 2,5 toneladas por hectárea, productores top, 3 toneladas por hectárea, quizás sostenido sea difícil, comparado con otros cultivos donde hay producciones de 8 toneladas por hectárea, el caso de la nuez de Castilla. Entonces tenemos esa particularidad de que nuestro costo de producción por kilo de producto comestible es un poco más elevado. Tenemos que darle esa percepción de valor adicional con el posicionamiento. Entonces tenemos que ir a mercados que puedan solventar Ah, nuestro costo y manejar una narrativa en donde digamos, es que no somos caros, sino que valemos mucho, ¿no? Tenemos un valor bien, percibido alto, y entonces Europa, a países de Asia, tenemos Corea del Sur, Japón. eh, También hay ujú, mercados masivos que puedan no estar percibidos como comunidades muy desarrolladas, como
como la India, pero hay un segmento de clase media importante también en la India, que ha habido ahí algunas cabildeos desde Estados Unidos para la cuestión de tarifas arancelarias y Y que todo esto, ¿no? bajaron las tarifas el año pasado y sí, 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 mismo China, que tiene una clase media enorme, ¿va? Pero yo creo que volvemos ahí a lo mismo, ¿no? En esos mercados y en todos estos lugares tenemos que buscar cómo posicionar el producto como algo que constituya de uso frecuente por sus atributos. Porque si es una compra de oportunidad, va a ser muy sensible al precio y también va a ser muy sensible a la disponibilidad del broker, ah, del comercializador, que encuentre esa rentabilidad que anda buscando, ¿no? Porque, porque como lo mencionamos, un anaquel en Inglaterra o en Alemania o en Seúl, en Corea, pues el consumidor lo va a ver y si está ahí, pues como es una especialidad, lo va a consumir si le parece que el precio es accesible, por una curiosidad, por un gusto, pero lo que debemos buscar es ese tipo de consumidor que diga, en el sentido coloquial, voy a ir al supermercado y voy a comprar leche, carne, huevos, pan y algo de nuez, claro, ¿sí? En donde digas, es parte de mi uso común y entonces, o productos que lo utilicen, ¿no? claro. Yo creo que aquí voy a hacer una referencia a un tiempo pasado en cuanto a la disponibilidad del mercado, en donde hace por ahí 5 o 6 años que los precios eran muy altos, que se vendían las nueces hasta 5.50, en donde no había forma de algunos usuarios de garantizarles el suministro de las nueces. O sea, que decían, yo necesito para hacer mi helado, necesito tener la garantía que me vas a surtir tanta cantidad todos los meses y no me vas a fallar, ¿no? Entonces es donde empiezan los contratos, ¿no? Y entonces se comprometen y luego venía China y ofrecía precios premium y entonces nos desviamos de atender esos clientes Claro, seguros, consecutivos, y entonces vamos sobre una coyuntura de encontrar un precio más elevado de un cliente en Medio Oriente, en donde este año va a consumir y no tengo la certeza que el año que entra me consuma. claro, Entonces, ahí hay que ver dónde queremos desarrollar los mercados que nos den esa sustentabilidad y que nosotros como proveedores nos comprometamos también a garantizarles ese suministro y que puedan desarrollar productos nuevos. claro. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles dirías vos que son los principales retos para los productores y exportadores de pecan? ¿Y cuáles son las principales oportunidades? El reto ahorita actual, en boca de todos, es la rentabilidad, ¿no? O sea, necesitamos producir más con lo menos posible y manejar una comunicación hacia nuestros clientes de que estamos haciendo una agricultura responsable, sustentable, con la mayor tecnología disponible para garantizar que estamos minimizando el uso de los recursos del Ujú, medio ambiente que tenemos, ¿no? Agua y los suelos, todo el tema de insumos agroquímicos que sean con el menor impacto ambiental posible y buscando tener una rentabilidad, porque al final de cuentas tenemos que pagar los insumos que se nos han claro, ido por las nubes, el tema de los energéticos, combustibles, con la guerra de Ucrania, los fertilizantes, todo hacia arriba, y nuestra inflación como productores ha sido más alta que nuestros precios que han sido más castigados. Entonces, la rentabilidad es el principal reto, porque si no encontramos pronto ese equilibrio, vamos a perder algo de productores pequeños y medianos y operaciones no tan eficientes, vamos a perder esas operaciones si no sucede algo pronto. Por eso el tema de las promociones son tan importantes. claro. Bueno, y yendo a ese punto, y que lo mencionaste previamente al APPB, el American Pecan Promotion Board, quería preguntarte primero si nos podés contar un poco en qué consiste y tu visión respecto a la importancia del APPB. Bueno, mira, el APPB fue una generación que salió posterior al APC. El APC es un organismo que por ley le dijeron, vamos a cobrar 3 centavos de libra
3 centavos por cada libra que se cambie de manos, respetando productores pequeños de menos de 50,000 libras. Y entonces le tasaron una cuota de 3 centavos. Entonces, con eso estuvieron recolectando fondos. Entonces, como hay un gran volumen de nueces que se importan a los Estados Unidos para comercializarse dentro y a veces para salir del país vía Europa o a China, entonces, ¿cómo podemos incrementar los fondos que recolectamos, no? Entonces, hicieron otra propuesta, generaron el APPV y dividieron las cuotas y 2 centavos lo cobra general a todas las nueces las cobra el APPV y 1 centavo lo cobra el APC. Y además, con esa división de estos organismos, fueron habilitados por el gobierno, el Departamento de Agricultura, que a la importación le pusieran esa cuota. Claro. Entonces, las nueces que van de aquí, de México a Estados Unidos, tienen ese cobro de 2 centavos, si van con cáscara. Y si van en limpio, ya descascarado, 4 centavos por libra. Todos esos fondos se conectan y eso se colectan y esos fondos los ejercen para hacer las promociones, para hacer investigaciones y con eso es lo que van buscando abrir en India, van buscando Bien, abrir en Europa y también hubo una iniciativa del año pasado donde $500,000 van a ser ejercidos en México para hacer también una campaña de promoción en México, bien. buscando que también se fortalezca el consumo interno en México. Ahora, fortalecer el consumo interno, ¿a qué te referís? Porque el pecan para ustedes es la nuez, digamos, ¿no es cierto? Y ya es un producto bastante consumido. Eh, México somos 120 millones de habitantes, y más por ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, como muchos de los países en Latinoamérica, pues tenemos una deuda con un rezago social importante, donde tenemos una capa de población que necesitamos recuperar para llevarlo a niveles más decorosos, por decirlo, ¿no? Pero hay un segmento de clase media también que puede acceder a nuestro producto. Y aunque es un producto nativo, hay un potencial muy interesante de crecimiento, ¿no? Porque a pesar de que se conoce y para nosotros en México la nuez es la pecana, este, también están habiendo incursiones de nuez de Castilla y nuez de almendra en donde tienen precios que en los clubes de descuento, como se claro. llama Sam's Club, estos grandes cadenas, y hay unas cadenas nacionales también, y las puedes encontrar esas a la mitad de precio, ¿no? Puedes Claro. encontrar una libra de almendra a 56 pesos y una libra de nuez pecana en 110 pesos. Entonces, ahí es donde vamos al tema del valor percibido y de fortalecer el consumo, ¿no? En donde Bien. hay falta de la costumbre de utilizarlo del diario, ¿no? Sigue siendo un producto Claro. que tiene una concepción de festividad, ¿no? Vamos a hacer un pastel, unas galletas, vamos a hacer un dulce y no usarlo como lo que sí puede ser una herramienta nutritiva, muy nutritiva para complementar y combatir los problemas que en México tenemos, desafortunadamente, un problema de obesidad muy generalizado, igual que las sociedades occidentales, ¿verdad? Que también tienen un problema de obesidad, que consumimos productos, botanas no muy saludables, que no aportan a la nutrición, pero aportan un montón de calorías huecas, ¿no? Claro. Ahora, viste, yo te comenté en alguna charla que hemos tenido que en Argentina conformamos el Fondo de Promoción del Pecan Argentino, FOPA, que es un fondo de financiamiento creado hace unos años, pero que se está poniendo en marcha ahora para llevar adelante la implementación de políticas de promoción del pecan argentino, tanto en los mercados internos y externos. Por supuesto, una de las herramientas que se tomó como referencia es el APPV, y de este fondo del FOPA participan tanto productores como comercializadores del mercado interno y exportadores. ¿Qué les dirías a los aportantes del FOPA en este marco? Pues mira, yo creo que todo lo que hagamos de esfuerzos de promoción
y de difusión de las bondades de nuestro producto, eventualmente va a sumar y va a dar resultados, ¿no? Esperemos que más en el corto plazo que en el mediano Sí. plazo. Pero yo creo que es algo que no debemos dejar de hacer. En días pasados, hace un par de días, estuvimos atendiendo la reunión que tuvieron del APC y del APPB, que es una sesión abierta al público, y en donde tuvimos la oportunidad de escuchar los mensajes de la nueva CEO, la nueva directora ejecutiva que se llama Ann Warden, con la cual hemos tenido ya algunas pláticas y entrevistas. Y, y ella mencionaba que trae como una de sus líneas muy importantes, mencionaba tres conceptos muy claros, ¿no? Generar confianza, este, para comunicar las bondades de nuestro producto, unidad, y generar una campaña o una estrategia unificada de promoción, ¿no? Porque ella viene del sector de la leche, que es un Ujú. sector muchísimo más grande que el nuestro, ¿no? Y que también nos medimos contra otras nueces. Claro. California se puede dar el lujo de decir almendras de California porque tienen un volumen 10 veces superior a todo lo de Estados Unidos y México junto. Entonces ella está manejando el tema de unidad, generar confianza y generar estrategias de comunicación de una manera unificada, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para ponerlo a consideración de todos, en donde vayamos como no es pecan y no hay un volumen tan grande como para que si vamos como por el Consejo de Promoción Argentina, que podamos ir a un país y que puedan generar una demanda con puras nueces de Argentina, ¿no? Sino al promocionar las nueces se beneficia toda la industria global, ¿no? Creo que sí es importante ese concepto de que se hable bien de la nuez pecan y que el destino y el origen sea un término más secundario que una bandera, ¿no? Creo que los regionalismos exacerbados no han llevado a buen puerto muchas iniciativas, ¿no? Pero bueno, es difícil cuando se manejan fondos gubernamentales, es muy difícil manejar cuestiones genéricas, ¿no? Donde los gobiernos quieren ver, lo he visto en algunas imágenes de las ferias, donde se manejan las nueces de Chile, ¿no? El nuez de Castilla de Chile y el aguacate mexicano, quizá en esos volúmenes tan grandes, quizá se sostenga más, pero en un mercado tan compacto como el nuestro, quizá nos ayudemos nosotros mismos hablando de las nueces como en sí, ¿no? Bueno, y la verdad es que me quedé sin preguntas, Arsenio, ya te hice todas las preguntas que te podía hacer, pero sí me interesa escuchar un poco qué perspectivas vos ves o qué proyección ves para esta temporada. Seguramente volvamos a hablar al final de esta temporada, ya cerca de la jornada del clúster, pero ¿qué perspectiva ves para el resto de la temporada que están transitando ahora, 2023-2024? Pues bueno, por lo pronto la temporada tuvo un inicio relativamente aceptable si lo comparamos con el cierre del año anterior. ¿Mm? Este, es un poco temprano para ver, pero en Estados Unidos acaban de sacar una publicación donde el Departamento de Agricultura hace una disminución de los volúmenes que se van a producir, como que es un estimado. Eh, yo creo que la circunstancia en México con el tema de sequía, pudiéramos estar viendo que hay algunas zonas donde hay una merma de calidad y de cantidad, pero por lo que vemos las plantaciones nuevas que hay en todo el país eh, que sí puede haber una disminución, pero yo creo que va a haber producto para satisfacer algo a la industria. Pensaría yo que debiéramos de ver
una mejora porque el arranque del año que entra puede ser complicado. Si hacemos un resumen de lo que vivimos en México, el año pasado tuvimos lluvias extraordinarias en septiembre y entonces todas las franjas, áreas productoras cerraron con muy buena humedad y entonces eh, la brotación y los árboles en la primavera del hemisferio norte en México fue muy buena, muy buen vigor, los árboles muy bien, pero luego fuimos sufriendo con el resto del ciclo. Entonces, pudiéramos pensar que el año que entra pudiera ser un poco más complicado en cuanto a la disponibilidad de producto. Habría que esperar ver que las incertidumbres que mencionamos se aclaren ¿Mm? y ver, y ver si existe el resultado suficiente como para que se viera, que se despresurice el, 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 la incertidumbre del exceso de oferta, que no lo veo, ¿va? Pero en las otras nueces que también se despresurice, que agarre su nivel los inventarios guardados de almendras y nuez de Castilla, Claro, que veamos quizá una mejora. Quizá como productores estamos siendo optimistas, pero bueno, la agricultura es siempre optimista porque vamos en contra del clima, de las tal cual. plagas, de la inflación, y siempre decimos, el año que entra vamos a tener un excelente ciclo, ¿no? Entonces, yo quisiera ver que todas estas cuestiones económicas tienen ciclos y que empecemos a ver una mejora, porque si no vemos una mejora en el corto plazo, va a haber una disminución de la oferta y una Ujú. disminución de la calidad por falta de rentabilidad en nuestras operaciones primarias, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de industria lo tenemos que hablar, que necesitamos mejores precios para garantizar que vaya a haber producto disponible en el mercado, ¿no? Si Ujú. no mejoramos la rentabilidad a nivel del productor primario, vamos a ir perdiendo superficie y vamos a ir perdiendo productores, agricultores que tengan las condiciones menos óptimas y va a ser difícil, ¿no? Lo vemos en Texas, por ejemplo, que cada vez más superficie de Texas se convierte en áreas urbanas de casas. California también, Claro. muchos terrenos se están convirtiendo de áreas agrícolas a áreas residenciales, entonces estamos perdiendo superficie y las operaciones menos eficientes las vamos a perder, ¿no? Entonces, todo va a llegar a un nivel en donde dé rentabilidad, pero si no hacemos algo muy estratégico en cuanto a promoción, la única opción que vamos a tener para hacer la promoción de las nueces, pecan, va a ser con precios bajos y no queremos estar en esa circunstancia. Clarísimo, Arsenio, te agradezco muchísimo por la entrevista, por tu tiempo. Además, estás en el medio de la cosecha de la temporada, así que doblemente agradecida. Y bueno, no sé si querés dejar alguna conclusión final para ya cerrar la entrevista. Bueno, no, la conclusión es que hay que ser positivos, optimistas, hay que tomar las acciones correctas para trabajar. Tenemos que hablar bien de nuestro producto. Por ahí va a haber iniciativas de comunicación, ahí tenemos algunas aportaciones, algunas promociones que tenemos en las cuentas oficiales del Consejo Mexicano de la Nuez, que vamos a estar trabajando nosotros también y darle difusión entre los medios, ¿no? Necesitamos salir fuera de nuestro círculo para Ujú. comunicarlo al público abierto, hablar bien de nuestro producto, que creo que tenemos un productazo, y si podemos comunicar esto, es cuestión de tiempo para que la gente nos prefiera. Ese es el Bueno, mensaje de que hay que hablar bien de las nueces, muy claro, muy de claro. las pecanas. De las pequeñas, tal cual. Bueno, Arsenio, te agradezco muchísimo y bueno, seguro nos estamos viendo, como te digo, para las jornadas del clúster, que te esperamos para hacer una recapitulación de lo que fue la temporada, que ya va a haber pasado en este momento. Pues sí, sería muy interesante poder visitarlos por allá. Estamos muy lejos, no sé si están ustedes Por lo lejos ahí, menos virtualmente te esperamos. pero sí sería muy interesante ir a conocer por allá el hemisferio sur. Vamos a ponerlo como una prioridad a ver si podemos lograr que Bueno, vayamos un grupo de amigos productores mexicanos para irlos a visitar por allá. bueno, muchas gracias, Arsenio. Seguro, Nadia, un gusto hablar contigo y con tu auditorio. Lo mismo. Hasta luego.